De hecho, hay una gran revista en México que se llama Relatos e Historias en México. Y su número actual, pero unos artículos bien interesantes. Consumo de alcohol en la guerra para darse valor. El increíble caso de la madre Lorrabachio. Los usos de la historia. Colonias italianas en el siglo XIX. El Arco de San Agustín, aquí de la Ciudad de México. Y para platicarnos de su revista, porque ella es la directora de la revista, me acompaña María Nieves Noriega de Outrey. ¿Cómo estás, María Nieves? Bien, Eduardo. Qué gusto verte. Muchas gracias, Oye, igualmente. ¿ya están en el número cuál? Pues ya estamos en el ciento y pico, ya cumplimos 10 130. años, 130. Qué bárbaro. Ya, y de repente pierdo la cuenta. Más de 130, 10 yo lo vi. años. Más de Wow, 10 qué años en increíble, ¿no? circulación, sí. Siempre me gusta la revista porque tiene unas portadas buenísimas. Me gustan mucho las portadas. Y los motivos de la Fórmula 1 para irse de México en 1970. Es historia. A ver si dentro de 10 años no estamos para irse de México en 2019, ¿no? ¿Cómo va la revista? Pues vamos bien. Es una revista que tiene mucho apoyo de los lectores, nos buscan todos los meses, estamos en kioscos y en puestos de periódico y en las grandes superficies, y es una revista muy suelta que lo que pretende es que conozcamos nuestra historia a través de las grandes plumas, pero escritas para el gran público. Sí, Entonces sí. es muy variada, tiene muchas secciones y jugamos con diferentes temas. Aquí nuestra portada es del consumo del alcohol en la guerra de independencia, que era cómo podían salir los soldados, como dicen, sin miedo y con arrojo. Es que ibas a morirte si te iba mal, ¿no? Digo, o a matar a alguien. Pues sí, y que no era nada fácil, ¿no? Pero hace una comparación el autor interesante de cómo esto sucedía en todos los ejércitos del Claro, siglo XIX, claro. que no fue nada fácil. Y estos temas sueltos también tenemos en este número, comparamos qué pasaba en México y qué pasaba en el mundo, por ejemplo. Y tenemos una sección de 1915 que compara un poco nuestras guerras a partir de que cayó el gobierno de Venustiano Carranza Ok. y Ya. cuántos peleaban y cómo movían las tropas en los ferrocarriles y al mismo tiempo que estaba pasando en la Primera Guerra En Mundial. Europa estaban matando, ¿no? Tremendo. Y cómo estaban empezando con todos los gases tóxicos y cómo empezaron a tener que salir a las batallas con las máscaras antigases, Es ¿no? que la Primera Guerra Mundial empezó a caballo y todos acabaron en tanques y en aviones matándose mejor de lo que habían hecho en toda la historia humana, ¿eh? Y Increíble. entonces siempre esa comparación nos ayuda a no estarnos viendo solo a nosotros. Creo firmemente que uno tiene que tener puntos de referencia fuera de Correcto. su entorno Sí. para poder tener un conocimiento y una aceptación de tu pasado y de tu presente. Porque también a veces lo que ocurría en el exterior afectaba a lo de México, ¿no? Ay, bueno. Creemos que no, pero claro que sí. O sea, si no hubiera sido el siglo XVIII, con todas estas revueltas revolucionarias del 48 y de otros años del siglo XIX, no hubieran llegado tantas ideas a México para provocar la revolución del 10. Sí. Entonces, o sea, no estamos aislados y nunca lo hemos estado. Si no hubiera Napoleón empezado con sus guerras napoleónicas, pues no hubieran tumbado al rey Fernando VII de España, no lo hubieran desconocido a Napoleón, a Pepe Botella, con ese Napoleón en México, tal vez la guerra de independencia se hubiera atrasado otros 20 años, no sabemos, pero todos los factores exteriores, cómo nos han... También aquí traemos otro artículo que comparamos las historias oficiales. Sí, entonces, Con la realidad. ¿cómo ha habido historia oficial desde la conquista? ¿Y quiénes son los que escribieron las historias oficiales y por qué? Y de unos lados y de otros, ¿no? Siento que como de que desde el 2000 para acá se empezaron a romper muchos de estos mitos de la historia, ¿no? Y como que hay una revisión de la historia constantemente, desde antes de la llegada de los españoles hasta después y al México contemporáneo. Todo está revisando, porque como tú dices, era una historia oficial. Es que era una historia oficial, Sí. que por un lado era importante para aglutinar a la nación. Que era un mito nacional, Sí, ¿no? una unión entre este país tan multicultural y multirracial, pero yo creo que llegamos a un momento en donde hoy el pensamiento histórico, que es el pensamiento crítico, es indispensable. El historiador no te va a contar una historia si no tiene los documentos y no analizó de dónde están emanados esos La documentos. evidencia, ¿no? Es que esto Exactamente. es ya de pruebas. Que no, al historiador no acepta los fake news, ¿no? Por metodología, El por buen historiador, el buen ¿no? historiador, ¿Por qué? por principio. Entonces creo que
en una manera humilde, nuestra revista ¿Cuál humilde? pues va cambiando esas mentalidades Mira, y va llevando a las casas estos temas. hablando de la multirracialidad o multietnicidad de México, el artículo La colonización italiana. Porque ya sabes, nos enseñaron, somos producto del indio y del español. Falso de toda falsedad. Sí. Aquí no solamente llegaron españoles, llegaron irlandeses, llegaron ingleses, llegaron holandeses, llegaron rusos, llegaron africanos como esclavos. Llegó Japoneses, chinos. Y Entonces, después los queríamos matar a todos, ¿no? Porque que no digan que no somos un país racista, ¿no? O sea, este país es muy complicado y estos mitos fundacionales era como que no éramos dos orígenes. Este Está bueno este artículo artículo. de los italianos está muy interesante, que empiezan en el gobierno de don Porfirio a querer traer migrantes europeos y como en Italia había habido hambruna, sobre todo vienen de la parte del Véneto, Sí. que entonces les ofrecían tierras y excepción de impuestos siempre y cuando trajeran sus nuevas tecnologías. Pero pues resulta que llegaron y pues no era la misma naturaleza en Italia, en el Véneto, que aquí en Tamaulipas. Claro. Llegaron a Tamaulipas y a la costa de Veracruz. Y también llegaban pobres, Bueno, porque eran que iban a llegar puro no, potentados, ¿no? eran campesinos, básicamente eran Sí. campesinos. Entonces una historia muy interesante y después va ligada con temas con los que hemos crecido, como Chipilo, ¿no? Chipilo, Puebla. O Turín, Sí, porque tú vas a Chipilo, Puebla, y hay gente rubia, de ojo azul, y todos son, pues, de origen italiano. de origen Ya, italiano. mestizos, pero lo que Y, tú quieras. es interesante, y casi todos los números tratamos un poco de los migrantes, que se nos hace un tema muy importante, no solo en el pasado, sino en el presente, pero que veamos que los países se han hecho ricos gracias a sus migrantes. Y la ¿no? primera imprenta de Juan Pablos era de Giovanni Paoli, creo, era el nombre italiano de Juan Pablos. El primer prócer de la independencia en un irlandés medio chiflado, que después lo quemó la Inquisición ahí junto a la Alameda Central, y cuando tú entras al Ángel de la Independencia, lo que es el mausoleo donde están los restos de los héroes, es la estatua de este hombre, irlandés, o sea, pero la gente lo ignora. Por eso me gusta esta revista, somos Y después, un país fascinante. y de repente nos dicen, la leemos como en todas partes, la llevamos a las casas para que los hijos vean que hay algo de cultura masiva y que vayan Claro. haciéndose afines a estos temas y que vean que los papás, era un interés de los papás el llevarlo a la casa. Y también nos dicen que de repente la leen en el baño, que lo cual también me parece bien. Un buen lugar para Muy leer. bueno. Y entonces tenemos unas secciones cortas al final que son muy divertidas. Que Ajá. por ejemplo hay una anécdota sobre el chocolate Larín que le pedía a Madero si lo podían sacar en sus envolturas. Ay. Y Madero les contesta que sí. O otros artículos. Hilarín, una víctima de un mal tratado de libre comercio negociado durante el sexenio de Carlos Salinas. Sí, Porque negociaron y Hilarín fue de las primeras en tronar porque no hubo una sola idea de cómo protegemos a la industria dulcera mexicana. Y mira que somos potentes en ese tema. Hombre. Hemos sacado la dulcería de Celaya. Bueno, Claro. la cantidad Y ahora de- todos son transnacionales. Ahora todas son transnacionales. Por Sí. favor. Pero hay que seguir apoyando a No la me acuerdo de esta industria. fábrica de Hilarín. ¿Qué tal? Estaba Está en Ejército Nacional. Ejército Nacional, donde hoy está un Sam's Club. Sí, y olía delicioso, Olía. ¿verdad? Sí, ¿todavía te acuerdas? Sí, claro. Pasabas enfrente de la fábrica Hilarín y como que olía a vainilla. Era un aroma sensacional. Me acuerdo porque iba en el camión de la escuela y pasábamos. Sí. Era rico. Sensacional, Ahora el único olor que queda un poco es el de la cervecería, ¿no? Que de Sí, repente sí, huele de repente a lupo. a lupo. O sea, lúpulo, ¿no? Sí. Y tenemos otras secciones que siempre hay una fija que hablamos del cine. Y se me Aquí hace está. muy divertido. Aquí con el gran mentiroso en este número de Los Soler. Y- Qué gran actor Fernando Soler, ¿verdad? ¿Qué tal? Y tenemos el QR en donde te lleva directo a la película. Ah, Entonces, buenísimo. uno de nuestros objetivos O es sea, que yo le hago QR y me voy al YouTube, me imagino. como y- lector tengo la oferta de la revista o la recomendación de la revista con un contexto Buenísimo. para ir al cine una vez al Porque mes además- a través de la revista. O sea, que estás dando, a esta revista ya le estás dando todas las aplicaciones de la nueva tecnología. Sí, claro. Ya me diste una idea, ¿eh? Y Me gusta. por ejemplo, también traemos aquí otro sobre Agustín Lara, más poeta que músico, y sobre
No, perdón, fue en el anterior. Y Desde aquí la de Vasconcelos. sí, atraemos a Vasconcelos con toda su opinión sobre los pueblos prehispánicos, que de repente no era tan bueno. Entonces, ¿cómo fue una personalidad que causó tantas opiniones tan diversas? Bueno, en un Porque momento- pues sí, tenía opiniones muy distintas, En un pero momento fue admirador de los nazis, sí, sí. Vasconcelos. Y a los pueblos prehispánicos pues no los valoraba demasiado, Sí, pero por sí. otro lado no podemos descartar la gran labor de alfabetización y de publicación de libros que hizo como secretario. Oye, me has seguido de el Educación. programa a platicarnos, María Nieves. Ay, ¿Sale? bueno, ¿Te invito pronto? mil gracias por tenerme, Eduardo, No, yo- encantada.